En los recovecos de la experiencia humana persistían misterios que hacían cuestionar nuestra realidad. Ese velo sombrío de lo desconocido no podía permanecer sin descorrerse para siempre. Solo gracias a un viento de cambio y casualidad pudimos ver la verdad antes oculta. Número 10. Homero fue un poeta griego antiguo del siglo XVIII a.C., un maestro en su oficio. Los historiadores modernos consideraron legendarias las epopeyas de Homero. Aunque no se consideran específicamente un mito en términos de ficción, se sugirió que historias como estas contenían un núcleo de verdad. Esto significa que muchas referencias pudieron ser exageradas o falsas, sobre todo cuando no había evidencia clara de las afirmaciones. En la época de Homero y en los periodos romano y helenístico tempranos, Odiseo era visto como un héroe real, aunque los historiadores modernos lo ven como figura mitológica. A través de las leyendas locales originadas en Ítaca a principios del siglo XIX, nos enteraríamos del descubrimiento de un supuesto sitio que más tarde resultaría ser más de lo que parecía. Desde el siglo VIII, los habitantes de Ítaca rendían homenaje al héroe de la Odisea en un santuario al norte. En la tradición, el palacio de Odiseo se conocía como la Escuela de Homero, idealizado por habitantes y peregrinos del siglo XIX como el supuesto sitio. A partir del siglo XIX, el área experimentó cambios significativos y careció de excavaciones arqueológicas modernas adecuadas. La controversia sobre su existencia o propósito continuó, con leyendas que lo vinculaban académicamente a Homero. La escuela de Homero era más de lo que llegaríamos a descubrir. Los estudiosos de la literatura y la historia antiguas han debatido durante mucho tiempo la existencia de la escuela de Homero. Pensaban que era una visión idealizada de un edificio en la legendaria Ítaca, citado en el poema. A esto se sumaba la ya cuestionada existencia del propio Homero, cuya identidad no ha sido confirmada explícitamente en cuanto a quién, cuándo, dónde y bajo qué condiciones se compusieron la Ilíada y la Odisea. Las preguntas planteadas en este misterio son: ¿existe la escuela de Homero? Y si existe, ¿cuál era su propósito? En 2025 arqueólogos e historiadores recibirían evidencia concluyente, permitiendo un veredicto final sobre este antiguo misterio. Nuevas excavaciones en el sitio descubrieron varias ofrendas votivas, pequeñas estatuas de bronce, vasijas de cerámica y la prueba más contundente hasta ahora, una teja con una inscripción griega que menciona a Odiseo por su nombre. Estos artefactos dieron a los historiadores los vínculos para confirmar la identidad del lugar, renombrado Palacio de Odiseo, un terreno sagrado de un héroe, no un sitio de enseñanza. Estaba claro que este era un centro de culto donde viajeros y habitantes ofrecían regalos al protagonista de la Odisea. Los antiguos griegos acudían aquí para orar, dar ofrendas y rendir homenaje a un hombre que, según se dice, venció a los dioses con su ingenio. Poco a poco, la sociedad moderna está empezando a aprender que el hecho de que algo se mencione en un libro, poema, cuento o leyenda no significa necesariamente que sea un mito en sí mismo. Número 9. Desde finales del siglo XVI, holandeses y españoles han tenido una guerra intermitente. Durante 60 años participaron en conflictos, solo declarando tregua temporal ocasionalmente. La guerra inició con la lucha de independencia de los holandeses en el norte de Europa. En 1628 las tensiones llegaron al Atlántico, una región que el Imperio Español aprovecharía. El imperio financiaba sus actividades extrayendo tesoros en Sudamérica y enviándolos por la ruta transatlántica a casa, evitando corsarios y piratas. Las flotas del tesoro españolas llevaban grandes riquezas como oro, plata, especias y artículos de lujo. Los barcos debían navegar juntos, con galeones armados patrullando alrededor. Por la ruta de las flotas casi nunca eran interceptadas. Pero en 1628 la suerte terminó. Mediante inteligencia sistemática, datos de navegación y confesiones forzadas de un grumete capturado, Piet Hein, director de la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales, supo de las flotas del tesoro y su propósito. Hein envió 30 barcos al Caribe para interceptar y capturar una flota del tesoro.
Los españoles y caribeños supieron de sus planes y mantuvieron sus barcos en Cartagena y Veracruz hasta que pasó la amenaza. La estrategia cayó cuando Heine retiró parte de su flota, lo que los españoles creyeron era toda su fuerza. Al pensar que no había naves enemigas, la flota del Tesoro española zarpó y esto resultó en una de las mayores victorias holandesas. Heine y su ejército aseguraron 177,000 libras troy holandesas de plata, oro, perlas, sedas y especias. La plata valía 11,5 millones de florines, suficiente para mantener un ejército holandés más de un año. De la plata se crearon la jarra y la palangana holandesas. Según la inscripción en la jarra, este objeto provino de la flota del Tesoro capturada por Piet Heine el 16 de septiembre de 1628. La jarra, con sellos del platero Francisco Enríquez en México, data de entre 1606 y 1628, época de la conquista de la flota del Tesoro española. La jarra y la palangana eran implementos de aseo personal utilizados antes de la invención de la plomería moderna en interiores. Era símbolo de opulencia. La jarra y la palangana de plata holandesas, hechas de plata fundida, fueron un trofeo en honor a la victoria holandesa. A mediados de 2025, esta leyenda sería cuestionada al descubrir que no todo era como parecía. La jefa del Departamento de Conservación y Ciencia de Metales del Museo Estatal de Ámsterdam realizaba su análisis rutinario de materiales cuando descubrió algo inusual sobre el trofeo. Aunque la jarra parecía hecha en 1628, la palangana tenía una historia más compleja que desconcertó a la investigadora. La inscripción mostraba la fecha 1684, décadas tras la conquista, lo que amenazaba la historia de los orígenes y su símbolo de victoria. Creyendo que algo extraño y desconocido estaba ocurriendo aquí, decidió realizar un examen más detallado del objeto y, con suerte, separar los hechos de la ficción. Benecom y su equipo usaron el análisis de isótopos de plomo para identificar el origen de los metales midiendo rastros de isótopos y hallaron que, aunque la jarra parece auténtica, la palangana no. El análisis reveló que la palangana no era de plata mexicana pura como la otra, sino de plata mezclada europea y americana. El perfil isotópico relacionó los materiales con los Países Bajos a finales del siglo XVII, décadas después de la conquista de la flota del Tesoro española. La palangana era de plata refundida que ya había circulado. Era artesanal, no imperial. La palangana se menciona por primera vez en 1808 en un escrito que indica que era usada en celebraciones. En 1879, una revista sin fuente confiable afirmó que la palangana también era de la plata de la flota del Tesoro, igual que su contraparte. De aquí surgió el mito. ¿Por qué? La pregunta seguía sin respuesta. En el siglo XIX, mientras los estados europeos buscaban fortalecer sus identidades, artefactos como estos se convirtieron en una herramienta poderosa que servía a la narrativa. La leyenda de la jarra y la palangana de plata de Piet Heine, obtenidas tras conquistar la flota española, las volvió símbolo patriótico. La relación entre gloria nacional y riqueza material fue clave en el desarrollo cultural. En 2025 se reveló que, aunque la jarra es reliquia de la victoria marítima, la palangana solo es un homenaje, no un trofeo. Número 8. El Rig Veda, una colección sagrada de himnos en sánscrito védico del segundo milenio antes de Cristo, describe una característica que fue una fuerza dominante en la India. El río Saraswati, mencionado en el Rig Veda, era una gran vía fluvial que iba de las montañas al océano. Como ningún río en la India coincidía con una descripción tan increíble, el Saraswati fue considerado solo una leyenda, un recurso poético o producto de la imaginación. Pero a la luz de descubrimientos recientes de artefactos, lugares y personas que antes se pensaba que eran temas de ficción, científicos, geólogos, historiadores y arqueólogos consideraron que el Rig Veda merecía una segunda revisión. Según los textos sagrados védicos, el Saraswati era tan increíblemente poderoso e inimaginablemente majestuoso que inspiró la composición del Rig Veda en sus propias orillas. El río era tan trascendental que fue elevado a diosa y su nombre viene de la deidad del conocimiento, música, artes, sabiduría y naturaleza.
La diosa integra la Trinidad, Saraswati, Lakshmi y Parvati. En las inscripciones sagradas, el nombre significa la que tiene muchas pozas. En un esfuerzo por determinar si el Saraswati era un lugar real, los historiadores recurrieron al propio texto, analizando cada aspecto en busca de pistas. El Rig Veda solo dio algunas pistas sobre la ubicación del legendario río, que supuestamente fluía entre las aguas de Yamuna y Sutlej y los afluentes de Drishadvati y Apaya. El texto dice que corría de las montañas al mar. Según un investigador, el Dr. Mayank Bahia, solo hay un río que se encuentra entre el Yamuna y el Sutlej, y su nombre es el Gagar. Este curso de agua, explicó, fluye a Pakistán y se vuelve el río Hakra. El Gagar desde entonces se ha secado y hoy en día está vacío. Estudios de campo e imágenes satelitales son la única evidencia que sugiere que alguna vez fue un río masivo. En 2010, Mitchell de Nino publicó El río perdido, tras la pista del Saraswati. Citando evidencia de estudios topográficos, geológicos y análisis de isótopos. El Gagar Hakra es el legendario río perdido que sustentó a la civilización Harappa en el Valle del Indo entre 3500 y 1900 a.C. Sin embargo, la teoría seguiría siendo solo eso durante los siguientes años, hasta que en 2024 y 2025 surgieron nuevos estudios que proporcionaron respuestas a preguntas de siglos de antigüedad. Estudios geológicos, evaluaciones topográficas, análisis de isótopos y datos satelitales fueron algunos métodos usados para rastrear una red de paleocanales en Haryana y Rajasthan. Tras una investigación en 2024, se confirmó que el río Gagar Hakra era un arroyo estacional alimentado por los afluentes Sutlej y Yamuna. Pero esto parecía erróneo porque si realmente fuera el Saraswati, ese río colosal, entonces ¿por qué se secó? Tampoco el Sutlej ni el Yamuna estaban conectados, como decían los himnos. Este factor resolvería el misterio a inicios de 2025, mientras geólogos reconocidos como K.S. Baldía estaban desconcertados ante esta confirmación aparentemente incorrecta, recurrieron a una teoría diferente que incorporaba más que solo análisis de suelo e isótopos. Incluía actividad tectónica. El año pasado, estudios de estas actividades revelaron que ambos afluentes estuvieron conectados al Gagar Hakra. Sin embargo, el movimiento de placas tectónicas cambió su curso y el río se secó alrededor del 1900 a.C. La Saraswati seguía presente. Estaba fosilizada y detenida en el tiempo, desapareciendo de los registros para existir bajo la India en canales olvidados que aún fluyen invisibles hoy. Número 7. En la turbera de Hjortspring, en la isla de Als, al sur de Dinamarca, hallaron los restos de un barco. Descubierto en la década de 1880, no se excavó hasta la década de 1920. Por el lugar donde se halló, la embarcación fue llamada Barco de Hjortspring, nombre que figura en su tarjeta del Museo Nacional de Dinamarca. También tendría el título de la embarcación de tablones, conservada más antigua hallada en el norte de Europa. Se creía que el barco, hundido hace más de 2000 años, fue usado por guerreros para atacar la isla. El alijo de armas sugería esto. Espadas, lanzas, escudos y armaduras cubrían la cubierta, lo que indicaba que el ataque militar, si es que lo fue, resultó un fracaso. Historiadores creen que un grupo desconocido intentó invadir Als en la Edad de Hierro prerromana, pero fue derrotado por los locales. Luego, el barco fue hundido intencionalmente en el pantano, un ritual conocido de la zona, ofrecido como un gesto de agradecimiento. Aunque se investigó durante décadas tras la excavación, arqueólogos e historiadores no lograron identificar el origen del barco Hjortspring ni a las personas a bordo. Sin ofrecer más pistas que ayudaran a identificarlo, la embarcación siguió siendo un misterioso artefacto de otra época y finalmente cayó en el olvido. En 2025 resurgió el interés por la enigmática embarcación, llevando a los científicos a revisar los archivos nuevamente. Los artefactos excavados nunca se habían analizado con técnicas modernas. Al aplicar estos métodos, el misterio de décadas se resolvió rápidamente.
En diciembre pasado, la revista PLOS ONE publicó un estudio que reveló los esfuerzos renovados y una respuesta final. Los investigadores enfocaron su atención en fragmentos que podrían revelar cómo y cuándo se ensambló la embarcación. Uno de los fragmentos tenía la masilla usada para impermeabilizar la embarcación. También se enfocaron en las cuerdas usadas para construir la embarcación. La datación por radiocarbono ubicaba la embarcación en los siglos IV o III a.C. La masilla se analizó químicamente y los resultados sorprendieron aún más. De acuerdo con lo que estaba disponible en el norte de Alemania y Dinamarca en esa época, los investigadores pensaron instintivamente que la sustancia habría sido hecha con materiales locales, como aceite de linaza o grasa animal, pero el análisis indicó que la mezcla consistía en resina de pino y grasa. Aunque no lo parezca, los historiadores indican que los bosques de pino eran raros en estas zonas en los siglos IV y III. Por la escasez, las sociedades antiguas no usaban esos materiales para construir muchos barcos u otras embarcaciones. Habrían utilizado los recursos fácilmente disponibles, y el pino no estaba entre ellos. Sin embargo, los bosques de pino eran increíblemente comunes a lo largo de la costa del mar Báltico, más al este, lo que sugiere que el origen del barco de Hjortspring se encuentra en alguna parte de la región báltica, y que había viajado una gran distancia para llegar a Als. Este hallazgo llevó a otra conclusión. Al principio, los investigadores pensaban que lo que lo hundió fue una incursión fallida. El viaje indica que el ataque conllevó mucha más planificación. Mapeo, habilidad marítima y organización. Durante el análisis e investigación, se descubrieron más secretos, incluyendo un hallazgo muy raro para este periodo. Se halló una huella digital humana parcial incrustada y preservada en alquitrán, probablemente por un toque accidental durante la construcción o reparación del barco. La huella digital era un rastro directo hacia los antiguos guerreros. El análisis detallado de las armas halladas en el barco reveló algo magnífico. Las armas, muchas de las cuales estaban en condiciones impecables y fabricadas con materiales y habilidades de primera, sugerían que en el barco había individuos de alto rango. Los guerreros parecían ser una unidad militar jerárquica. Al menos 10 eran oficiales y jefes, los demás, soldados armados con lanzas, escudos y picas. El barco de Hjortspring era la embarcación intrincadamente construida de la región del Báltico, que transportó a los navegantes originales siglos antes de que los vikingos surcaran las aguas. Estudios recientes lo sugieren. Número 6. Hace 70 años, el espacio era otro misterio para los astrónomos de entonces. Los humanos intentaron descubrir la vida fuera de la Tierra tan pronto como pudieron. Las preguntas sobre qué eran esas cosas blancas titilantes en el cielo y por qué la luna se veía así son cuestiones que simplemente no podían ser ignoradas. Buscando respuestas, los científicos hallaron misterios fuera de nuestra atmósfera. Uno de esos enigmas se conoció como el misterio de la rodilla de los rayos cósmicos, un rompecabezas astrofísico que tuvo a investigadores y científicos rascándose la cabeza durante 7 décadas. El rompecabezas trataba de una caída abrupta y repentina de rayos cósmicos de alta energía en la Tierra. Se pensaba que estos estaban alrededor de 3 a 4 petaelectronvoltios 300 veces la energía de las partículas producidas por el gran colisionador de hadrones en el CERN. El nombre de la estructura alude a la curvatura en el espectro, formando una rodilla donde disminuye abruptamente el número de partículas de alta energía, señalando un límite en la aceleración. Al graficar cuántas partículas llegan y sus niveles de energía, la línea es suave, pero a 3 petaelectronvoltios, la gráfica se dobla y baja. En décadas recientes, los científicos se han hecho la misma pregunta. ¿Qué causa la estructura de la rodilla en los rayos cósmicos? En 2025, investigadores de todo el mundo comenzaron a buscar la respuesta de nuevo, y esta vez la encontraron. Al utilizar datos del observatorio LHASO de China, astrofísicos y astrónomos descubrieron lo que podría ser la respuesta al misterio de décadas. Detectaron rayos gamma de ultra alta energía de 5 microcuásares sistemas, con agujeros negros de 3 a 15 veces la masa solar. Estos sistemas toman material de estrellas compañeras y lo expulsan en chorros casi a la velocidad de la luz. Al analizar las observaciones, los astrofísicos descubrieron que los rayos cósmicos responsables de los rayos gamma han alcanzado energías superiores a 10 petaelectronvoltios, superando el umbral de la región conocida como la rodilla.
Los científicos creían que fuentes como los remanentes de supernova no alcanzaban esos niveles de rayos cósmicos, ni observacional ni teóricamente. Para investigar la rodilla con precisión, los investigadores deben medir los espectros de energía de distintos rayos cósmicos como protones, núcleos y helio. Pero la atmósfera mezcla sus firmas y casi no se puede distinguir entre ellas. La medición multiparámetro de LHAASO permitió al equipo recolectar muestras y trazar el espectro de energía de los protones, revelando un componente de alta energía distinto. Este hallazgo indica que en la Vía Láctea hay varios tipos de aceleradores cósmicos, cada uno capaz de acelerar partículas a distintas energías máximas. La rodilla, según científicos, indica la energía máxima de las fuentes cósmicas responsables del componente identificado. Una investigación revolucionaria en 2025 resolvió este misterio de 70 años, confirmando que los potentes chorros de agujeros negros y microcuásares son los responsables de la rodilla, actuando como motores principales de la estructura. Número 5. Al norte de las Islas Salomón y apenas más grande que Alaska, la meseta de Othong Java es una gran plataforma sumergida en el fondo marino. Se originó por la mayor erupción volcánica de la historia, que probablemente formó la meseta. Othong Java se formó hace 120 millones de años, cubriendo el 1% de la Tierra, en un rápido evento volcánico que produjo 5 millones de kilómetros de lava, algo que no encaja con los modelos actuales de penachos del manto. Desde que la humanidad comenzó a buscar respuestas en los eventos pasados de la vida, los investigadores se han preguntado qué causó ese desbordamiento, una pregunta que ha permanecido sin respuesta durante mucho tiempo. La meseta no ofrecía los típicos rastros de montes submarinos que normalmente están presentes y se utilizan para vincular los puntos calientes con sus erupciones volcánicas. La falta de rastros de Othong Java generó preguntas sobre su origen y la formación de la roca fundida. Se sospecha desde hace tiempo que los puntos calientes volcánicos submarinos, donde asciende roca caliente y diferente desde el interior del planeta, originan grandes formaciones volcánicas como cadenas de islas y mesetas como Othong Java. Al moverse las placas tectónicas sobre los penachos, la roca fundida deja una cadena de volcanes que envejecen al alejarse de su origen. Es este rastro el que falta en la meseta. Los modelos actuales del movimiento de placas tectónicas se basan en cadenas submarinas como Louisville y Hawái Emperador, que muestran una progresión de edades y cómo han cambiado a lo largo de millones de años. Los modelos solo han funcionado en los últimos 80 millones de años. Antes de esto, la evidencia estaría enterrada o faltaría. A principios de 2025, investigadores de la Universidad de Maryland y la Universidad de Hawái se unieron para reconstruir las partes faltantes, y todo comenzó con el mapeo completo del antiguo fondo marino del Pacífico. Investigadores intentaron vincular Othong Java con el punto caliente de Louisville, pero enfrentaron un obstáculo. La meseta estaba a 1.200 kilómetros del punto caliente, lo que solo tendría sentido si éste se hubiera desplazado mucho. Los datos de paleoaltitud indican que la pluma de Louisville ha sido estable los últimos 70 millones de años. El enigma llevó al líder del equipo, Val Finlayson, a tomar un enfoque diferente. En vez de analizar rastros recientes, los científicos estudiaron antiguos rastros volcánicos poco conocidos cerca de Samoa y Rarutu-Arago. Estas áreas tenían huellas con historias de 100 millones de años y firmas geoquímicas únicas. Eso permitiría al equipo rastrearlas en el increíblemente abarrotado y caótico paisaje submarino del Pacífico, ofreciendo una visión inédita del Cretácico. Al usar esta técnica para muestrear montes submarinos cerca de Isla Wake, que guarda antiguos secretos volcánicos del Pacífico, al unir estos hallazgos con datos del punto caliente de Samoa, los científicos crearon un modelo más completo. El modelo mostró cómo la placa del Pacífico rotó hace entre 80 y 100 millones de años. La recreación del modelo llenaría los vacíos y eliminaría la idea errónea de que el penacho de Louisville debía viajar lejos para explicar la formación de Othong Java. Resulta que el penacho en realidad no se movió tanto. Finlayson y su equipo hallaron que la placa se había movido. El equipo descubrió que unas montañas submarinas cerca de Samoa eran más antiguas de lo que creían, lo que aumentó el misterio de siglos.
Investigadores de Maryland y Hawái unirían datos con remapeos, análisis químicos y confirmación de edad para descubrirlo. El punto caliente de Louisville, una columna de material caliente que sube desde el fondo, fue responsable de formar Ontong Java. Hace 120 millones de años, el punto caliente era mucho más intenso que ahora. Esto resultó en una erupción masiva y repentina de lava, actuando como un soplete de alta potencia que formó la meseta, antes de asentarse rápidamente, girar y permanecer durante bastante distancia, dejando atrás una cadena volcánica más rutinaria que nadie habría pensado que estaba conectada con Ontong Java. Número 4. Era el 15 de septiembre de 1886, cuando la goleta F.J. King, de 144 pies de largo, cruzaba el lago Michigan con la bodega de carga llena de mineral de hierro. Se construyó en 1867 para esto. A mitad del viaje, una tormenta inesperada golpeó la embarcación y causó una filtración. La tripulación intentó bombear el agua, pero el barco de 3 mástiles se llenaba rápido, así que el capitán William Griffin ordenó abandonarlo. Juntos subieron al bote Yal y remaron a la orilla. Después de pasar la noche allí, otra goleta, la Lampetit, vendría a rescatarlos. En las primeras horas de la mañana, a bordo de la embarcación de rescate, vieron cómo la proa del F.J. King se sumergía bajo las olas, tragada por las aguas del lago Michigan, para no ser vista nunca más. O eso creíamos. La historia del barco desaparecido ha cautivado a los entusiastas de naufragios en las últimas décadas. Muchos intentaron localizar la embarcación hundida en el Gran Lago, bucearon y usaron sonar, pero se fueron con las manos vacías. La goleta era tan escurridiza que la llamaban barco fantasma. Aunque siguió siendo un tema de gran interés a lo largo de los años, convirtiéndose en la base de relatos cortos y misterios marítimos, el enigma del F.J. King cayó en el olvido. 139 años después, en 2025, el misterio de la embarcación perdida volvió a ser relevante. Cuando Brendan Bailey, presidente de la Asociación de Arqueología Subacuática de Wisconsin, se interesó en buscar barcos desaparecidos y olvidados con el tiempo. Junto a su socio Bob Jake, involucró a 20 científicos ciudadanos e historiadores locales en la búsqueda del naufragio perdido, compartiendo la emoción con todos. Lo que pensaron que sería solo una pequeña búsqueda divertida, que muchos de ellos creían que resultaría inútil, terminó siendo el viaje casual que resolvería un misterio de larga data. A las 2 horas de la excursión, apareció una forma inusual en el sonar. Sorprendidos, el equipo midió el artefacto sumergido, que coincidía con las medidas de la goleta desaparecida. Aún debían confirmar si era el F.J. King, así que usaron un vehículo submarino a distancia para obtener imágenes y video del supuesto naufragio. El sumergible se colocó en el agua y arrancó. El equipo revisó las imágenes, señaló los marcadores y rápidamente identificó el naufragio. Por primera vez en más de un siglo, la goleta F.J. King fue visto por ojos humanos. Número 3. Un punto clave en Java Occidental era una pequeña colina envuelta en niebla. Gunung Padang, una colina sagrada visitada por lugareños durante décadas. En años recientes, la paz fue sustituida por un debate constante en la arqueología. Gunung Padang fue declarada la pirámide más antigua del mundo, superando a la de Giza y construida hace 28.000 años por una civilización temprana. Al frente de estas afirmaciones estaba el Dr. Danny Hilman Nadawijaya, un geólogo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Indonesia. Danny nunca quiso desafiar nuestras ideas sobre la historia. De hecho, su trabajo no era arqueología, sino tectónica y terremotos. Sin embargo, fue en 2011 cuando de repente comenzó a realizar estudios en Gunung Padang utilizando herramientas modernas. Realizó tomografía sísmica, resistividad y extrajo núcleos, concluyendo que hubo varias etapas de construcción en la supuesta pirámide más antigua del mundo. En 2023, sus estudios se publicaron en Archaeological Prospection, pero en 2024 fueron retractados porque los editores dijeron que el suelo pudo adquirir materiales orgánicos de forma natural y quizá no esté relacionado con actividad humana. Danny argumentó que, según sus observaciones, la información geofísica y la geometría de la pirámide no podían descartarse como un proceso natural. Gunung Padang no solo fue evaluado científicamente una vez. Otras excavaciones hallarían objetos imposibles.
Dentro de la colina se encontraron pequeños artefactos de forma metálica que se afirmaba eran monedas, las cuales databan de miles de años antes de lo que conocemos como las primeras monedas. Algunas monedas mostraban símbolos comerciales o mencionaban lugares de culto. Algunos objetos indicaban contactos lejanos, como obsidiana y cerámica no locales, y el hallazgo más intrigante, un material tipo cemento que unía columnas en las capas profundas de la supuesta pirámide. El análisis indicó que el cemento tenía 25.000 años, siendo 20.000 años más antiguo que el concreto romano. Distinguir hechos de ficción en este caso ha sido muy difícil, con afirmaciones imposibles y sin pruebas. El caso se complicó porque la mayoría de las imágenes de la pirámide más antigua del mundo fueron creadas con inteligencia artificial. Aunque este misterio era complejo, los expertos finalmente lo aclararon y le dieron cierre en 2025. Lufti Yandri, quien excava en Gunung Padang desde 1997, reveló que el sitio es un complejo de terrazas de piedra, no una pirámide antigua como se creía. Yandri y su equipo usaron datación por carbono y confirmaron que fueron construidas entre 117 y 45 a.C. Un análisis detallado mostró que un antiguo grupo construyó terrazas sobre columnas de roca formadas geológicamente. Aunque partes del sitio son artificiales, no tanto como decían los artículos. La afirmación de 2023 atrajo gran atención mediática. Personas de todo el mundo enloquecieron por este descubrimiento, que desmanteló su comprensión de la historia. Las afirmaciones resultaron infundadas, exageradas y mal interpretadas, por lo que se requirió una investigación relevante. Investigaciones que desacreditaron toda la historia. Número 2. En 2024 arqueólogos visitaron Quintana Roo, México, para explorar el sitio maya de Cobá. El sitio se encuentra en la selva de Yucatán, a 2 horas de Cancún. Los arqueólogos, cada vez más intrigados por los secretos de la civilización maya, avanzaban por el laberinto de ruinas cuando se toparon con algo que no había sido descubierto durante excavaciones anteriores. Bajo la escalera junto a las pirámides de Nohak Mule, había jeroglíficos aún no documentados ni descifrados desde el hallazgo de Cobá. En una roca de base de piedra caliza de 14 por 11 pies, el texto desconocido estaba garabateado, pero la erosión y los depósitos de sal lo hacían imposible de leer. Desde el descubrimiento de la inscripción, los investigadores han estado trabajando para asegurarse de que se conserve bien, con la esperanza de algún día desentrañar los misteriosos secretos que encierran esas palabras desconocidas. Además de restaurar 123 paneles del bloque de piedra caliza, los científicos analizan otras 23 inscripciones halladas en estelas y pilares de piedra. Durante un año, los grabados mayas atrajeron la atención de expertos que buscaban descifrar sus historias. A finales de 2025, las soluciones empezaron a presentarse. En todas las inscripciones, los investigadores hallaron un nombre repetido, junto con pasajes clave y fechas. El nombre era desconocido para arqueólogos e historiadores hasta ahora. Ixcha'acha'in. Analizando pasajes clave, los epigrafistas David Stewart y Octavio Esparza Holguín revelaron una inédita historia de poder y una gobernante femenina poco común en el mundo maya. Había una razón por la frecuente aparición del nombre de Ixcha'acha'in en Cobá. Ella fue una reina poderosa que supervisó eventos del siglo VI, como la construcción del juego de pelota el 8 de diciembre de 573. El nombre de Cha'in aparece en inscripciones referentes a una sede político-militar importante en Quetzal, que significa Palacio de la Montaña del Venado, relacionado con Nohak Mule. Las variantes del nombre Cha'in, como Ixcha'ach'inyopat, confirman su estatus de gobernante y su vínculo con el dios Ka'awio. Exámenes adicionales revelan que la reina tiene una relación clave con deidades protectoras, lo que también afirma su poder e influencia, sugiriendo que su gobierno está directamente vinculado a los mitos de la creación en la historia maya. Las inscripciones también revelaron posibles alianzas y lazos diplomáticos fuera de Cobá, como con el gobernante de la dinastía Canul. Descifrar estas inscripciones antiguas fue clave para entender la civilización maya y ha llevado a los historiadores a replantear el papel de las mujeres en la élite maya tras este descubrimiento arqueológico. Número 1.
En marzo de 2023, Glenn Manning, detectorista de metales, participaba en un encuentro en North Cotswold, sur de Inglaterra, cuando encontró algo inesperadamente especial. Su detector de metales emitió un pitido, lo que lo llevó a comenzar a excavar, solo para descubrir dos extrañas espadas que descansaban a solo 1 pulgada bajo la superficie. Los objetos fueron reportados al Portable Antiquities Scheme, que los recogió para su análisis y preservación. Se determinó pronto que estos artefactos no eran solo hojas oxidadas olvidadas recientemente. Databan de la primera edad de hierro y la caballería romana los usó en los siglos II y III d.C., posiblemente en incursiones sajonas. ¿Pero qué hacían aquí? Esta pregunta llevó a un equipo de investigadores a volver a la zona para buscar respuestas. Aunque es posible que las espadas de 1800 años se enterraran para alejarlas de enemigos, los expertos pensaban que podía haber otra razón tras el hallazgo. A inicios de 2025, un equipo de Historic England y arqueólogos de Cotswold comenzó una gran excavación cerca de Willersey, Gloucestershire. Enero trajo lluvias que detuvieron los trabajos, pero los voluntarios temen perder información valiosa del suelo si no se actúa pronto. Respaldada por expertos, la excavación siguió adelante. Los investigadores hallarían importantes descubrimientos en el sitio, varios de siglos atrás. Se encontraron 3, quizá 4, zanjas circulares de la Edad de Hierro de 18.5 metros de diámetro. Hallaron un recinto rectangular con una zanja interna de hasta 5 metros de profundidad. Había restos de un edificio romano de piedra caliza, que los historiadores creen pudo ser una villa de planta alada. La tierra, antes intacta, también arrojó restos de túbulos de calefacción, techos de cerámica y yeso pintado, todos de la Edad de Hierro. La evidencia más clara fueron los restos humanos de la misma época, lo que indica que las espadas no estaban ahí por accidente. Era el hogar de sus portadores. Los arqueólogos descubrieron un asentamiento de la Edad de Hierro en Gloucestershire, hallazgo posible gracias a la detección de misteriosas espadas sin origen que estaban a solo 1 pulgada bajo tierra. Gracias por ver el video. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras publicaciones. Soy Top 5 Unknowns, nos vemos en el próximo video.